Tenemos invitados esta noche para analizar este panorama muy triste que estamos viviendo hoy en nuestro país, un día después de las elecciones generales. Nos acompaña el concejal Jorge Silva. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Miriam. Un saludo cordial a todo el país. También el doctor Williams Vascopé. Bienvenido. Gracias, Miriam. Jorge, siempre un privilegio estar con ustedes en esta noche, pero con un aroma muy especial. Muy especialmente. A ver, su primera impresión con relación a lo que está pasando. Bueno, es preocupante, Miriam, ¿no? Haber llegado a este punto de inflexión, de confrontación, de provocación, de actos y hechos de violencia que estamos viendo en diferentes puntos del país, personas heridas, lastimadas, a las cuales todo nuestro respeto, nuestra consideración y solidaridad. No deberíamos llegar a este momento. Y yo siento, Miriam, que aquí hay dos responsables, ¿no? El primero, el Tribunal Supremo Electoral, que sin ningún informe, sin ninguna explicación, decide suspender el conteo el día de ayer por la noche a un 83%, sin ninguna explicación, lo que provocó un ambiente de incertidumbre en la población, en el sentido de que algo están tramando o algo están cocinando o están armando el fraude, y el día de hoy empiezan nuevamente con el conteo sin dar la explicación necesaria al país. Eso lógicamente ha generado esta incertidumbre, este caos, esta situación que estamos atravesando por culpa y responsabilidad de estos miembros del Tribunal Supremo Electoral, que no han sabido actuar con oportunidad, ¿no? Y con información adecuada y responsable ante la población boliviana. Y segundo, responsable desde nuestro punto de vista es el señor Carlos Mesa, quien al 83% del escrutinio se declara o convoca ya a una segunda vuelta, ya anuncia que no va a respetar el triunfo de Evo Morales, ya habla de fraude, cuando había un 17% todavía que faltaba escrutar. Es decir, ese 17% que podrían ser votos de los sectores más alejados a los centros urbanos o de algunas zonas de las ciudades, deberían necesariamente ser contabilizados. Pero ya esa convocatoria que hace Carlos Mesa va en coherencia a un discurso previo a las elecciones nacionales. Recordarás que en el Cabildo de Santa Cruz, en el Cabildo de Cochabamba, en el Cabildo de La Paz, ya anunciaron desconocer el triunfo de Evo Morales este domingo. Ellos dijeron que no van a reconocer el triunfo de Evo Morales y que estaban convocando a la desobediencia civil, ¿no? Y a expulsar a los miembros del Tribunal Supremo Electoral y una serie de situaciones que hoy se están sintiendo. Es decir, ya había un preaviso por parte de la oposición de que no iban a reconocer un posible triunfo de Evo Morales el día de ayer, y hoy día lo están consolidando con estos hechos de violencia que hemos lamentablemente vivido en el país después de un domingo de una fiesta democrática que hemos tenido, porque esa ha sido una fiesta democrática, una gran participación del pueblo boliviano que decidió, más allá de sus diferencias y todo lo que había sucedido en el proceso electoral, ir a las urnas y votar por el candidato que ellos creían conveniente. Pero nuevamente los intereses sectarios, partidarios, personales de estos políticos que dicen defender la democracia, dicen defender la constitución política del Estado, pero en el fondo lo que estamos viendo es que con cualquier tipo de argumento y pretexto están incitando a la violencia y están queriendo llevar a Bolivia a una situación de caos e inestabilidad. Eso es antidemocrático, eso es anticonstitucional y eso va en contra del discurso, de los principios que ellos pregonaron durante todo este proceso electoral. Gracias. A ver, Williams, ¿qué es lo que tú has leído con relación a lo que ha pasado? Yo debo expresar mi tristeza a todo el pueblo boliviano por la situación que estamos pasando. Era innecesario llegar a esta situación de desatar tensiones
y que es una irresponsabilidad del Tribunal Supremo Electoral haber suspendido el conteo del TRE a las 8 de la noche, cuando ya había un 83.3% de avance, y dejar con la esperanza de que mucha gente estaba yéndose a descansar convencidos de que había una segunda vuelta, Miriam. En ese sentido, todos ya avisoraban que estaba la segunda vuelta, y aquí vienen los cálculos, porque había una diferencia entre el primero y el segundo de 6 puntos, después 5 puntos, y se quedó ahí. Si querían llegar, digamos, a un poco más de estrechez, hoy día, digamos, empieza a ver que había una estrechez de 3 puntos. Esos 3 puntos, o 3.5, significaba unos 450.000 votos. Yo no entiendo de dónde el Tribunal Supremo Electoral quiere justificar una subida sorprendente, inmediata, mágica, si así digamos, o milagrosa, de estos repuntes del MAS, y que esté llegando al 10. Y es más, la Organización de Estados Americanos ya sacó un comunicado indicando su preocupación y sorpresa de los cambios inmediatos y sorpresivos en el cómputo. La Organización de Estados Americanos, que no es común pronunciarse en estos temas en pleno espacio electoral que estamos viviendo, porque ya se vio la votación, pero ahora estamos post-votación, en el conteo. Y a esto se suma, aparte de la Organización de Estados Americanos, se suma la preocupación que ya ha dado el Reino Unido, Argentina, Brasil, Estados Unidos, que están expresando su extrañeza a esta situación, y creo que estamos a punto de ingresar a una situación de locura demencial que este Tribunal Supremo Electoral no ha sabido explicar. Y segundo, yo creo que el presidente Evo Morales, en su discurso ayer, se le veía como realmente estaría muy seguro que estos datos iban a pasar hoy día, y era como una suerte de orden, porque decía: hemos ganado por 4ª vez, y además tenemos mayoría en el Parlamento, senados y diputados, aseguraba él. Entonces, el actuar oscuro del Tribunal Supremo Electoral, el mensaje del presidente ayer, nos llama a sospechar muchas cosas. Yo creo que ese Tribunal Supremo Electoral no está a la altura ni a la talla, siempre lo dije. Deberían renunciar por incapaces e incompetentes, si es que tienen un poco de sangre en la cara, porque lo que vaya a suceder de aquí en adelante, ellos son los primeros responsables. No deberían haber suspendido, y no han explicado. Lamento esta situación, Miriam. Vamos a ver imágenes, porque no solamente el rector de la UMSA ha resultado herido esta noche en la ciudad de La Paz, también ha habido personas que son simpatizantes del MAS quienes han resultado agredidos en este enfrentamiento que se ha producido, en este amague de enfrentamiento entre quienes son de Comunidad Ciudadana y quienes iban a apoyar al MAS. Veamos, por favor. Asesinos. Verdad, los asesinos son, pues ya si quieren ser gobierno esto. Ya, mi amor, subite su cabeza arriba, así. Ya. Sí, ay, no, miren cómo... Sí, no, Ay, Dios mío, es enorme. Pues vamos, hay que llevarla a un hospital. Hay que llevarla, tienen que llevarla a un hospital, esto es grande. ¿Ha llamado alguna ambulancia? Mamacita querida. ¿Puede llamar a una ambulancia, por favor? Llamen a una ambulancia. Llama realmente la atención ese grado de violencia que se ha ejercido hoy, y también actos vandálicos que los hemos estado viendo ya mucho más tarde, ¿no? Inmediaciones del Hotel Real Plaza. Concejal. Hay una corriente, Miriam, ¿no?, que es pequeña, por cierto, pero que tiene incidencia en este tipo de movilizaciones, en este tipo de manifestaciones. Ya lo hemos visto en Santa Cruz, cuando un grupo de jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista, promovidos por el Comité Cívico, quemaron las casas de campaña del MAS. Es la misma gente que después en Potosí también generaron hechos de violencia, en Cochabamba.
Aquí en La Paz no habíamos visto estos hechos de violencia y aplaudíamos esa madurez política de la población paceña y boliviana, de que pese a las diferencias que se tienen normalmente en política, estaba primando la decisión soberana. Por lo tanto, cualquier hecho de violencia, Miriam, no puede ser justificado por ningún tipo de interés. Y eso, lógicamente, es censurable y repudiable. Los bolivianos tenemos que solucionar estos problemas de orden político que tenemos a través de los mecanismos normativos, a través de los mecanismos constitucionales. Y en ese marco yo quería hacer referencia a lo que decía William, ¿no? Por ejemplo, el 2005, los datos preliminares de la Corte Electoral por entonces daban el 48% como dato preliminar, pero los datos oficiales el 2005 lograron o llegaron al 53.7%. Lo propio ocurrió el 2014, la Corte Electoral daba como dato inicial 59%, pero el dato oficial llegó al 62%. En estas encuestas que hemos tenido para estas elecciones, había encuestas, Miriam, donde le daban entre 6 puntos y hasta 21 puntos de diferencia entre Evo Morales y Carlos Mesa. En algunas encuestas la diferencia era 4 puntos, creo que 5 o 6 puntos, pero en otras también había una diferencia de 20, 21, 22 puntos, es decir, había siempre un margen. Y hablábamos de medias, es decir, las encuestas de febrero a octubre le daban una media a Carlos Mesa de un 25% y a Evo Morales de un 35%. Lo dijimos en este programa y debe estar grabado. Es decir, que siempre había una diferencia de 10 puntos entre Evo Morales y Carlos Mesa en las diferentes encuestas. Por lo tanto, hoy no debe sorprender de que esa diferencia de 10 puntos se mantenga, ¿no? Por una parte. Por otra parte, pareciera que la población se ha acostumbrado a que Evo Morales gane por encima del 53, del 63, del 67% y que hoy esta población de la oposición no quiere aceptar una victoria de Evo Morales que está cerquita al 50%, pero por encima de los 10 puntos, o el 10% que establece la Constitución. En ese sentido, Miriam, considero de que una manifestación, una acción violenta como la que está provocando Carlos Mesa es totalmente arbitraria, es totalmente antidemocrática e irresponsable. No podemos llevar a la población boliviana a este tipo de enfrentamientos, con este tipo de imágenes, porque no tiene sentido. Estamos en un proceso electoral y en democracia. Ellos nos han dicho que respetan la democracia, respetan la Constitución y por lo tanto deberían predicar con el ejemplo. Hoy día más que nunca deberían predicar con el ejemplo y no hacer lo que están haciendo, provocar enfrentamientos entre bolivianos. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones de don Óscar Ortiz, candidato a la presidencia por Bolivia, dice no. El comunicado de la misión de observación electoral de la OEA es muy claro. No existe justificación para el cambio de tendencia en los datos que ha emitido el Tribunal Supremo Electoral, orientados a evitar una segunda vuelta. Quiero condenar y rechazar estas manipulaciones en el Tribunal Electoral. El futuro de Bolivia lo debemos decidir los ciudadanos mediante el voto y no en un cuarto oscuro del tribunal. Hoy recibí una llamada del señor Carlos Mesa, quien me agradeció por el apoyo sin condiciones que ofrecimos anoche y le expresé toda mi voluntad para participar en cualquier convocatoria que realizare para poder defender el derecho de los bolivianos a tener una segunda vuelta para decidir nuestro futuro. La población ayer comentaba de que ha sido sorprendente ese cambio que ha dado don Óscar Ortiz, ¿no? Cuando hace algunas semanas fustigaba hasta duramente a Carlos Mesa, hablando acerca de que la corrupción no prescribe, con relación a algunas declaraciones, y ahora da apoyo incondicional. Williams. En política se puede esperar de todo, ¿no? Sí, de todo, pero tampoco se puede tolerar groserías o obscenidades como lo que está pasando hoy día.
El Tribunal Supremo Electoral hace tiempo que nos ha mostrado que no tiene la talla como para poder llevar adelante esta situación y ha hecho méritos para desacreditarse y llegar a esta situación. La renuncia de Katia Uriona es evidente cuando denuncia muchas cosas. Segundo, el despido, la salida de muchos técnicos de las áreas estratégicas del Tribunal Electoral, el tema de que es censurado una encuesta de la Universidad Mayor de San Andrés y a pocas horas de la votación, Miriam, el tribunal nos viene a decir que lo único que va a llevar adelante este conteo es vía ciencia. ¿No es cierto? Entonces, y después ayer se manda la suspensión del TRET a las 8 de la noche. Entonces, este tribunal ha sembrado el peor escenario como para que la gente desconfíe y estemos en esta situación. La población ya estaba susceptible. Y con lo del TRE, la suspensión, lo que pasa hoy día más aparece el MAS con 10% de distancia y la OEA ya está cuestionando, por favor, nadie en su sensato juicio, en su razonamiento va a creer esta situación. Yo creo que viene lo siguiente. Yo estoy más que seguro que en este momento el presidente Evo Morales debe estar reunido con un grupo, el grupo palaciego de siempre, y que piensen bien lo que están haciendo. Se van a desatar cosas que ya hemos superado en la Asamblea Constituyente y se van a tener que ser responsables de esta situación. No forcen algo que no van a poder después controlar porque no se va a quedar la gente paciente, es decir, hay una bronca contenida desde el 21 de febrero, ¿no? Pero hay algo también, Williams, en plena campaña electoral ya se estaban desatando algunas cosas que supuestamente habíamos superado, ¿no es cierto?, después de la constituyente. ¿Tú qué opinas de lo de Óscar Ortiz, ese viraje que ha tenido? Bueno, que es el oportunismo de los políticos tradicionales y que los conocemos desde Podemos, pasando por los Verdes, la Unidad Demócratas, siempre han tenido esa actuación, es decir, no nos sorprende. Lo que nos preocupa, Miriam, son estos hechos en los cuales está teniendo este desenlace las elecciones del día de ayer. Definitivamente no se puede, pues, incitar a la violencia, convocando a la desobediencia civil por parte de Carlos Mesa, por parte de un sector del país que desde el 2006, 2007 han generado este tipo de escenarios en Bolivia. Es decir, no es la primera vez. Tú recordarás la masacre de Porvenir en Pando, tú recordarás cómo chicoteaban a los collas en la Plaza 24 de septiembre o les hacían besar el piso del cemento en la Plaza 25 de mayo, en Chuquisaca, las jornadas que se ha tenido durante la Asamblea Constituyente, y Williams nos puede comentar con mayor detalle. Sí, ese mismo sector del electorado boliviano hoy está provocando estos enfrentamientos antes de conocer los datos oficiales por parte del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, estamos, creo que en los datos oficiales recién en el 65%. Es decir, falta todavía que se pueda contabilizar más del 30% de las actas. Ojalá se termine el día de hoy o hasta el día de mañana y allí tendremos los datos oficiales emitidos por parte del Tribunal Supremo Electoral y en función a esos datos veremos si Evo Morales ganó en primera vuelta o hay una segunda vuelta, pero no nos podemos anticipar absolutamente a nada como lo está haciendo lamentablemente la oposición. ¿Sí? Aquí ya nos están hablando de fraude antes de que el Tribunal Supremo Electoral culmine su trabajo y dé a conocer los datos oficiales. Nos estamos basando en los resultados del TREP, nos estamos basando en las encuestas, en el conteo rápido o el boca de urna que hicieron los partidos políticos con un simple objetivo: generar violencia, generar caos, generar enfrentamiento entre bolivianos, y eso es lo censurable, Miriam, eso es lo que nos llama la preocupación. Vámonos a una pausa, enseguida seguiremos conversando, viendo otros temas que tienen que ver justamente con este momento que estamos viviendo en Bolivia.